Las consecuencias devastadoras que emergen de cruzar umbrales críticos climáticos ponen una amenaza masiva a nuestras sociedades. Hay incluso un riesgo de que cruzar un único umbral crítico pueda desatar o acelerar el cruce de otros. Este riesgo se incrementa significativamente cuando cruzamos el umbral de 1.5 grados centígrados. Esto lo dice Timothy Lenton, profesor de la Universidad de Exeter y una de las autoridades globales sobre umbrales críticos o tipping points. Esto es Ojos del Bosque, una reflexión profunda sobre nuestra relación con la naturaleza. La naturaleza nos observa. Cada una de nuestras acciones tiene impacto sobre el sistema Tierra. Por eso nace este espacio, para mostrar lo que la naturaleza ve a través de los ojos del bosque. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Ojos del Bosque en el ocaso de los tiempos. Mi nombre es Juliana Barberi. Mi nombre es Juan Camilo Jaramillo. Y el día de hoy tenemos un invitado súper especial, un amiguis de la casa, que pues como ustedes se van a dar cuenta, vamos a tener una dinámica mucho más relajada porque pues realmente sí somos amigos de la vida real y pues tenemos un poco más de confianza con él. Entonces le vamos a dar la bienvenida a Juan Camilo Villegas. Yo le voy a dar el espacio a él para que él se presente y nos cuente un poco de cuál es su trayectoria y qué es lo que está haciendo en este momento. Juan Camilo, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Bueno, gracias a ustedes dos por la invitación, un gusto conocerlos, es la primera vez que interactuamos. Mentira, no, es verdad que somos amigos de mucho vecinos. tiempo. Y vecinos. Pues de sí. algunos vecinos míos. Sí. Bueno, pero hay de todo tipo de interacciones. Bueno, no, muy contento de estar aquí en este espacio. Me tengo que presentar ya. Sí. Yo soy Juan Camilo Villegas, soy profesor de la Facultad de Ingeniería, Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia. Allí también soy coordinador de uno de los grupos de investigación de la universidad y creo que hoy estoy invitado aquí porque hago parte del grupo de científicos del panel intergubernamental sobre cambio climático, particularmente en el 7º ciclo de reporte de evaluación del estado del cambio climático en el mundo. Soy coordinador de uno de los capítulos allí. Todo un dignatario. Nosotros aquí en este programa ya hemos hablado de usted, que tenemos un amigo dignatario del IPCC. Realmente la idea del programa del día de hoy, que lo va a explicar mejor el profesor Juan Camilo, tenemos dos Juan Camilos en este momento en nuestra cabina, él va a explicarnos un poco mejor qué es lo que vamos a hablar el día de hoy, pero básicamente es sobre un tema de puntos de no retorno que se menciona o que están a cargo, pues como tuyo en este nuevo capítulo o reporte. Estás trabajando en ese grupo de tipping points. Vamos a hablar de tipping points o puntos de no retorno. Ese es un capítulo especial del último, el que va a ser el último reporte. ¿Y tú estás coordinando ese capítulo? No. Digamos, como una novedad en este 7º ciclo de reporte en el IPCC es que en el grupo de trabajo 1 yo quisiera que me dieran ahorita un espacito como para explicar cómo funciona el IPCC, qué hace y qué no hace, porque hay muchas conjeturas ahí. En el primer grupo de trabajo hay un capítulo especial esta vez sobre tipping points o puntos de no retorno. Yo participo en el grupo de trabajo 2. Sin embargo, digamos, hace un par de meses hubo una reunión amplia a la que se invitaron algunos expertos. Participamos como 60 o 70 personas del mundo, en el que este grupo de expertos era una reunión conjunta entre el Programa Mundial del Clima y el IPCC. Este grupo de expertos daba como unos lineamientos o unas directrices al IPCC sobre cómo tratar el tema de tipping points en este ciclo de reporte. Entonces yo no participo directamente
en el capítulo de Tipping Points, pero sí he participado en el grupo que da alineamientos sobre cómo tratar este tema. Ok, perfecto, ya nos queda mucho más claro. Entonces, ¿por qué no de una vez nos explicas más o menos cuál es la estructura funcional del panel? Listo. Entonces, existe el programa de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, del que se deriva la Convención Mundial sobre Cambio Climático o sobre Clima, ¿cierto? Que es una convención que firman los países. Dentro de la Convención de Cambio Climático, que tiene muchas funciones, existe una parte de la convención que se llama el Grupo de Científicos Expertos sobre Cambio Climático, que cada cierto número de años, alrededor de entre 5 y 7, se junta para hacer una síntesis de la información científica que hay disponible sobre el estado del clima y el cambio climático. Ese es el grupo de expertos científicos del IPCC. Entonces, el grupo de expertos científicos del IPCC no son ni los que negocian las metas de reducción de emisiones, no son ni los que firman los convenios. Son los científicos. Son los científicos, ¿cierto? Y no producimos en el ciclo de reporte nuevo conocimiento. Nos encargamos de sintetizar el conocimiento. Lo que se ha producido en los últimos años. Entonces, es que el IPCC no ha tratado el tema de tal animal que está en vía de extinción. Es que el IPCC no trata ese tema. El IPCC, si existe ese tema en la literatura científica, lo traemos. Ya. Pero no lo producimos, ¿cierto? Entonces, muchas veces hay muchos reclamos. Es que ¿Por qué no han sido capaces de cumplir con las metas de emisiones? El IPCC no sirve para nada. No, pero es que el IPCC no hace eso. Sí. Esos son los gobiernos. Ustedes ¿cierto? hacen las recomendaciones. Nosotros somos los que producimos. Esto es lo que sabemos, esto es lo que la ciencia dice, esto es lo que se sabe en términos de cómo vamos o qué ha pasado con el sistema climático, con los impactos, con la vulnerabilidad, con la adaptación. Y se dan unas recomendaciones a los gobiernos para que hagan sus negociaciones en las famosas COP. ¿Cierto? De hecho, los científicos del IPCC poco participamos en las COP. Entregamos las recomendaciones y ya los gobiernos son los que se encargan de, a partir de esas recomendaciones, de los escenarios posibles de trayectorias, negociar las metas. Claro. Pero no hace... De hecho, una de las instrucciones que recibimos nosotros como científicos es: ustedes no son los encargados de la política, no se metan. No escriban nada acerca de eso. Pero ustedes escriben los reportes. Nosotros escribimos las recomendaciones para tomadores de decisiones, pero no somos los que decimos. El reporte final no es escrito por el grupo de científicos. Sí, el reporte final es escrito por el grupo de científicos y es presentado a las delegaciones de los gobiernos para su aprobación. Y ahí hay un tremendo ahí es donde ejercicio político en el que sí participamos nosotros, porque claro que los gobiernos tienen intereses, entonces hay un bloque muy poderoso de gobiernos que no quieren que se digan cosas, ¿cierto? Entonces ahí el lenguaje es muy importante en esos reportes. El lenguaje es súper importante. Esos reportes se aprueban palabra por palabra, sí, frase por frase, ¿cierto? Entonces, si uno dijera, por ejemplo, estamos muy cerca de alcanzar el punto de no retorno, entrando en los temas de los que estamos hablando, de, por ejemplo, la conversión del bosque amazónico en otro tema, y eso se debe al aumento de temperatura. Entonces, un bloque de países puede decir, no estamos de acuerdo con que digan, estamos muy cerca. Digan, es probable que se alcance. Y entonces ahí sí, nosotros sí tenemos una responsabilidad de decir, no señora, no, o señor, pues, no nos cambie el lenguaje, porque por eso es que tenemos toda la evidencia de los estudios científicos detrás. ¿Por qué el IPCC no trata todo el tema de la biodiversidad? Porque existe una Convención Global de Biodiversidad y existe otra plataforma que es el panel intergubernamental también, digamos, o la plataforma intergubernamental de biodiversidad,
que es la IPBES, que hace sus reportes. Ahora, la IPBES y el IPCC por primera vez en la historia están trabajando juntos. Entonces va a aparecer clima en el reporte siguiente global de la IPBES. Como debería ser. Y va a aparecer biodiversidad en el IPCC, que habían estado separados siempre. Sí, es raro desacoplar esas dos cosas. Claro, porque es que es la misma crisis, claro, es el mismo sistema. Entonces, bueno, una pequeña aclaración ahí muy de importante. cosas. Porque sí, la mayoría de las personas tienen o tenemos concepciones erradas sobre cómo funciona esa estructura. No que el IPCC no sea sujeto también a ciertas críticas, como es las Naciones Unidas realmente, las que tienen, las que son sujeto de estas muchas críticas de muchos otros sectores. Pero bueno, eso no es lo que nos está convocando hoy en particular. Estamos muy interesados, ya que estás trabajando, digamos, participando en la parte sobre los puntos de no retorno, que son muy fundamentales en qué es lo que está pasando. Lo primero que yo quisiera que explicaras brevemente y de la manera más simple es qué es un punto de no retorno y por qué son relevantes en la crisis. Listo. Bueno, un poquito de contexto ahí, este tema de los puntos de no retorno, de hecho hay un reporte global reciente sobre puntos de no retorno del sistema climático y del sistema planetario. Un punto de no retorno, a ver, un punto, es que estoy tratando de organizar mis ideas. Sí. El sistema terrestre es un sistema súper complejo. ¿Cierto? Complejo en el sentido físico de la palabra, no en el sentido coloquial de la palabra. Uno a veces dice, tengo un problema complejo, pero a lo mejor no es complejo el problema. Un sistema complejo es un sistema en el que interactúan muchas partes, ¿cierto? Aquí interactúa el Sol, la atmósfera, la geología, el océano, la biota, los seres humanos, otras fuerzas planetarias, la gravedad, las leyes de la termodinámica. Es decir, el destino de este sistema terrestre está moldeado por la interacción de muchos componentes. Sí. Estos sistemas complejos generalmente no se comportan de manera lineal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno piensa en la matemática que le enseñaron en el colegio, una línea recta es una cosa que siempre cambia al mismo ritmo, ¿cierto? Y eso es lo que en geometría de bachillerato a uno le enseñaban como la pendiente de la línea recta, que no cambia. Un sistema no lineal es un sistema que se comporta según la condición inicial. ¿Qué quiere decir una condición inicial? Quiere decir que si yo hoy amanecí de buen genio, entonces se me atraviesa alguien en la calle y yo digo, bueno, listo, no, seguro tiene afán o algo así. Pero si yo amanecí de muy mal genio o no dormí o me pasó algo, antes de cruzar la calle y tengo el mismo estímulo, que es la misma persona cruzándoseme en la calle, yo puedo desatar una furia aterradora, explotar y producir un problema que puede terminar con un muerto. Ya. Yo, cierto, el muerto en ese caso sería yo. Okay. Perdón por el ejemplo tan violento, pero es real, ¿cierto? Eso es lo que es un sistema no lineal. Entonces, como estos sistemas son no lineales, pueden cambiar de estados de equilibrio ante una pequeña perturbación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo hoy tengo el planeta funcionando de una manera y está funcionando de esa manera, sometido a perturbaciones, pero se mantiene funcionando de esa manera, y puede llegar una pequeña perturbación que haga que ese sistema se comporte de una manera completamente distinta y funcione de manera completamente distinta. El problema con no es problema, es la característica del sistema terrestre es que no es un solo estímulo el que puede hacer que funcione de manera muy distinta, sino que son muchos. Claro. Entonces, ¿cuál es el paso que vamos a dar para que el sistema cambie y funcione distinto? Hay algunos componentes o elementos que se han identificado que posiblemente pueden llevar a que el sistema se comporte, se transite de manera irreversible y catastrófica hacia otros estados de equilibrio. Ajá. El uso de la palabra catastrófico aquí, de hecho, en las conversaciones que hemos tenido,
aparece como la precaución con usar catastrófico. Catastrófico en matemáticas no significa catastrófico desde un punto de vista moral, que uno dice triste o apocalíptico o algo así. Catastrófico quiere decir que cambia muy rápidamente y muy drásticamente. Y ya. Que eso es exactamente lo que es un tipping point o un punto de no retorno, algo que cambia rápidamente a un estado en el que en ese punto no puede reversarse. Y eso es súper importante en la crisis porque el problema es que no se pueden predecir tan fácil. Solo nos damos cuenta cuando ya pasaron. O están muy cerca. O estamos muy cerca de pasar. Entonces hay que actuar con precaución, ¿cierto? Sabemos que eventualmente se puede pasar. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sabemos. Claro. Entonces hay infinidad, podríamos decir, de puntos de no retorno. Pero hay unos que son más fundamentales o no más fundamentales, que han sido considerados como más peligrosos, por decirlo de alguna manera, y son alrededor de 15, 16, como 20, digamos. Entonces yo quisiera, no vamos a hablar de todos porque no tenemos suficiente tiempo para eso, pero más o menos ir por cada uno o por lo menos por los más importantes, los que yo considero que han sido más tratados por la literatura científica, lo cual me deja más o menos entrever que esos son los más importantes. O sea, pues qué sé yo, voy a empezar con la A del Amazonas. Entonces, en estos días, viendo precisamente en la COP30, que creo que fue la última, ¿cierto? Sí. En Brasil, estaban hablando con Carlos Nobre, sí. Con R. Carlos y él le estaban preguntando sobre él y estaba muy preocupado por esto en particular porque me imagino que esa es su especialidad. ¿Qué está pasando en el Amazonas? Bueno, entonces resulta que todos creemos que la selva amazónica o las selvas amazónicas, porque de hecho son varios tipos de ecosistemas, son una inmensidad inmutable que siempre está ahí y que siempre funciona. Resulta que las selvas del Amazonas han cambiado en tiempo geológico, ¿cierto? Eso no ha sido toda la vida una selva. Hay dos estados de equilibrio alternos de esa región amazónica que incluye un montón de países aquí. Y esos dos estados alternos de equilibrio son o sabana o bosques. Uh-huh. ¿Qué es una sabana? Es un pastizal, una pradera que tiene algunos bosques organizados alrededor de los cuerpos de agua, parecidas a las de África. De hecho, en África también existe esa biestacionalidad o biestacionariedad que llamamos nosotros bosque sabana. Y cuando los bosques amazónicos transitan al estado de sabana, bien sea por una perturbación climática natural, por una perturbación geológica, por una erupción volcánica, por un meteorito, por una especie que se llama Homo sapiens que cambia la química de la atmósfera, transita a sabana, eso tiene implicaciones sobre el funcionamiento del clima global. Uh-huh. Aunque el Amazonas sea un parche de 6 millones más o menos de kilómetros cuadrados que queda en Sudamérica, 6 millones de kilómetros cuadrados es 6 veces el tamaño de Colombia, afecta el funcionamiento global del clima, porque una sabana funciona muy distinto a un bosque desde el punto de vista físico, climático. Sí. Ni qué decir desde el punto de vista de la biodiversidad, claro, que no sabemos bien cómo funciona bien, ni quién vive ahí, ni cómo, ni en fin. Ajá. Espérate, entonces, Juan Camilo, cuando hablas, por ejemplo, de que hay ese paso de una selva a una sabana por factores, saquemos el Homo sapiens de la ecuación, ¿cuánto tiempo puede tomar para que eso cambie? Eso puede ser abrupto y eso es lo peligroso de estos tipping points. Es decir, abrupto en tiempo geológico puede significar unos cuantas decenas de miles de años. Sí. Eso es lo que en geología se considera un cambio abrupto. O sea, miles de años es abrupto. Ahora eso está pasando en cientos de años. Eso es una cosa muy complicada, ¿cierto? Muchísimo más abrupto. Es un golpe tremendo. Normalmente estos tránsitos de umbrales críticos o de tipping points, como decía Juan Camilo ahorita, son abruptos. Eso pasa instantáneamente. No es un cambio gradual que permite adaptación. Estoy hablando desde el punto de vista biológico, pero también ese concepto se usa en lo humano, ¿cierto? La adaptación. Un cambio abrupto es que
cambia intempestivamente y sálvese quien pueda. Sí. Literalmente sálvese quien pueda. Entonces, un cambio abrupto es que rápidamente es probable que el bosque o lo que queda del bosque transite al estado de sabana y eso es irreversible. Obviamente todo esto parece ser una función de la humedad relativa general, o de la humedad del suelo, de la atmósfera, de la precipitación, de todo. O sea, lo que cambia realmente es un régimen del ciclo del agua. Sí, sí. Y entonces, básicamente lo que estamos viendo es que en los bosques, en la dinámica de los bosques, hay una tasa normal de mortalidad, ¿cierto? Los árboles grandes se van muriendo, y entonces se caen, abren claros, los otros colonizan y esa es la dinámica natural del bosque. Un bosque no es estático, un bosque siempre está en un equilibrio dinámico. Entonces, una razón por la cual los bosques están muriendo hoy es porque la atmósfera está más caliente, más seca. Las temporadas secas cada vez son más largas. Sí, eso estaba yo oyéndole precisamente a Carlos Nobre, que decía que la época seca estaba extendiéndose 4 o 5 semanas más. Y eso es gravísimo. Catastrófico. Porque la fenología de los bosques amazónicos, la fenología quiere decir las dinámicas de los ritmos de las especies, están acopladas a sobre todo la estacionalidad de la época seca, o sea, la floración de las plantas y por lo tanto la dinámica de los polinizadores, la fructificación y por lo tanto de los animales que se comen los frutos, están acopladas con la duración y la estacionalidad de la temporada seca. Ahora, como ya esa temporada está más larga, entonces la pobre gente quiere decir otros seres vivos, sí. Están ¿cómo así? ¿Cuándo pongo las flores? No sé, si ya empezó la temporada seca y está súper seca. Aparte, entonces, está más larga la temporada seca, el clima es más seco. Este es un sistema que evolucionó ecológicamente para condiciones muy húmedas. Entonces no hay defensas contra incendios, por ejemplo. Claro. Que muchas plantas, por ejemplo, han tenido mecanismos de defensa contra incendios. Estos no fue necesario evolucionar cosas de esas. Sí. Entonces cae un rayo en la temporada seca, muy seca, con una hojarasca bien seca y se prende un tremendo incendio y todo el mundo se muere. Pero aparte de eso, nosotros, tan queridos, estamos ayudándole al problema. Claro. Porque resulta que el bosque tiene unos mecanismos de... Yo no lo quiero poner como de manera intencional, ¿cierto? Mi científico, pero hay una retroalimentación en términos de la humedad. Es decir, la presencia de bosque garantiza la ocurrencia de lluvia. Ya. Pero le hemos estado ayudando a la crisis, moviendo la frontera agrícola y disminuyendo el bosque. Entonces ya el tamaño del bosque en algún momento del futuro próximo no va a ser suficientemente grande para mantener ese mecanismo de autoproducción de lluvia. Entonces está muy seco, se muere el bosque. Entonces es un doble golpe, no solo el cambio de la temperatura y de la humedad general en el planeta, sino que la deforestación está contribuyendo a que los árboles que se están cortando pues no están extrayendo la humedad del suelo y poniéndole en la atmósfera para que vuelva a llover. O sea, es básicamente malo por todos lados. Claro, y se crea otra característica de estos tipping points es que se producen ciclos de autoamplificación de los impactos, ¿cierto? Entonces resulta que menos bosque hace que haya un ambiente más seco, lo que propicia que haya menos bosque, lo que significa un ambiente todavía mucho más seco, lo que hace que disminuya más el bosque. Y entonces por eso es que eso es tan difícil de frenarlo, porque uno que frena, el factor A o el factor B, pero si el factor A ya están, si el B ya está andando, por más que yo frene el A, el propio avance del B hace que el A no se detenga. Claro. Y eso es lo que tiene estos sistemas complejos y no lineales. Esto es Ojos del Bosque, en el ocaso de los tiempos. Que se mide tiene, pues lo bueno de medir precisamente es que al medir uno puede decir, bueno,
cuando pase esta medición es que va a ser una cosa abrupta. Entonces he oído o leído, ¿ok? Básicamente leído que la deforestación en el Amazonas está en un 18% y el mismo Carlos Nobre fue el que le oí eso en estos días. Dijo que cuando se llegue al 25 ese es el punto de no retorno. Estamos a nada de eso, estamos a nada de eso. O sea, he oído personas decir que estamos a un par de décadas de ese problema. ¿Es así de abrupta la cosa? Eso mismo he oído yo. Y puede que sí, digamos, la evidencia que se va juntando muestra que si seguimos como vamos, y yo creo que ahí también hay que hacer un llamado atención a que todavía no lo hemos cruzado como otros, sí lo cruzamos del que vos sos experto. Sí, ahí sí hay unos que cruzamos. Si seguimos como vamos, en unas décadas, yo no sabría decir si 2 o 3 o 4, pero décadas, que eso es muy grave. Eso es nada. Podemos estar yendo a visitar la sabana del Amazonas. O sea, y además la montaña. En el transcurso de nuestras vidas. O sea, ¿cierto? que eso es nada. Eso es grave. Sí, gravísimo. Oíste, Juan Camilo, ¿qué es si seguimos como vamos? Si seguimos como vamos es que, a ver, otra de las conceptos aquí alineados con lo de tipping points en estas conversaciones que hemos estado teniendo recientemente es cuáles son las consecuencias de haber cruzado ya el umbral que se había propuesto de 1.5 grados centígrados de calentamiento para el 2030. Eso tiene mucha relación con los tipping points. Claro. ¿Cierto? Porque ese umbral no se puso de manera arbitraria. Ese umbral se sintetizó. No fue que 600 científicos nos sentamos y dijimos que ¿cómo te suena 1.5? No. ¿Cierto? Eso es más o menos lo que los estudios de modelación climática, biológica muestran, que era un umbral crítico que aumenta el riesgo de cruzar umbrales. Sí. Entonces, ya cruzamos el 1.5. La pregunta es, ¿vamos a seguir hasta 3.5 en el año 2060? ¿O será que cruzamos el 1.5 e intentamos estabilizar la curva después del 1.5 y de pronto bajar un poquito la temperatura? Ahora, hay un montón de incertidumbres, ¿cierto? Es que no las sabemos todas. De hecho, esto pasa tan rápido que a veces la ciencia reacciona y no necesariamente anticipa, haciendo los mejores esfuerzos cuando los gobiernos del mundo permiten que la ciencia exista, ¿cierto? Ese no es el caso en este momento. Que ese es el otro tipping point del que podríamos hablar. Ese es otro tipping point social. De hecho, se mencionan como tipping points positivos y es cuando cooperamos para que no crucemos los tipping points físicos, pero en este momento no está pasando eso en el mundo. No. Esa es mi opinión personal. Yo aquí, una aclaración que quiero hacer es que yo no estoy hablando como miembro de ningún panel. Yo estoy hablando como ciudadano. Sí, claro. Okay. Yo como miembro del panel no puedo decir nada. Y no represento la visión del empleador. Es que no le mandamos esto a tu... Pero a la universidad sí. Sí represento la universidad. Muy bien. Bueno, en fin. El caso es que, entonces, ¿qué significa seguir como vamos? Seguir emitiendo gases de efecto invernadero a la velocidad a la que estamos emitiendo, seguir creciendo nuestra población a la velocidad a la que estamos creciendo, seguir deforestando a la velocidad que estamos deforestando. Eso particularmente es relevante para el Amazonas. O sea, el Amazonas ha perdido en lo que va del siglo XXI, que es la mitad de nuestras vidas, de nosotros tres aquí. Eso es muy poquito, ese 18%, ¿cierto? Eso ha pasado en los últimos 30 años. Eso es increíble. Eso es brutal. Es increíble. No, es muy preocupante porque es que el Amazonas se va y no es solo el Amazonas, sino el lugar donde más biodiversidad hay en el mundo entero y la maquinaria fina del clima, de la humedad del planeta, etcétera, etcétera. O sea, esto es una cosa muy peligrosa, diría yo, ¿no? Una pequeña publicidad. Sí. Hace muchos años... O sea, 10 años, algo así como 10 años. Yo participé en un proyecto en el que evaluábamos más o menos a partir de estudios de modelación cuáles serían las consecuencias, mejor dicho, qué tan remotamente se podrían notar consecuencias desde el punto de vista climático y ecológico de productividad primaria, o sea, de captura de carbono,
si se perdiera todo el bosque del Amazonas, utilizando una configuración de modelo muy simple. En Siberia hay consecuencias de eso. O sea, simplemente quiero resaltar que los impactos del Amazonas no son solo de los países amazónicos, que los tenemos gravísimos aquí, ¿cierto? Sino en la parte más remota, en Rusia. Increíble, al otro lado del mundo. Aunque un problema aquí, hablando de política, es que resulta que Rusia se puede beneficiar del cambio climático, porque el aumento de temperatura hace que tengan más tierra cultivable. Sí, exactamente, y los bosques también se desarrollan más. Pero esas cosas buenas no anulan las cosas malas, que eso es una concepción extraña. Porque es que pero es que no es buena. ¿Quién? Además, exacto, es que buenas para es quién. beneficiosa para la economía de alguna gente, pero pues sí, cierto. Claro. Entonces, pero yo quisiera, como para ir pasando a otro tipping point, es que la causa principal de la deforestación es la dieta alimenticia humana, que está, eso sí, Julia es una experta en esto, y es básicamente la gente buscando carne, ¿no? Sí, pero pues yo no me quiero ahí poner como a ser muy profundo en eso, porque ya todo el mundo sabe la posición y bueno, el consumo de carne y todo lo que además de todo lo que ya hemos hablado en este podcast y que también pues seguramente Juan Camilo en algún momento va a mencionar, pues que finalmente mi posición frente al consumo de carne está estrictamente ligada a los animales, ¿cierto? Como más allá de cualquier otra cosa, no se necesita, no hay por qué hacerle eso a los animales, pero además tiene un montón de consecuencias pues que hemos mencionado. Claro. Yo quiero, si usted, profesor, ya terminó con ese tipo. Solamente quería una pequeña, es que en 2008, eso es una historia tonta mía, pero pues la quiero decir porque la tengo apuntada. Es que en 2008 estaba en la Universidad de Miami en una reunión de amigos, y había yo salido de la biblioteca de leer, esto es 2008, de leer un artículo sobre alguien que había escrito que había una correlación directa con el nuevo apetito por la carne de los chinos y la deforestación correspondiente en el Amazonas. Y lo dije casualmente lo dije en la conversación, y un amigo, ex amigo, pero por eso ya no son amigos. No, por mil otras razones, pues realmente no éramos amigos. Porque yo ya iba a decir, ni siquiera conocidos. yo. No, éramos amigos, éramos acquaintances que llaman, pues, o sea, conocidos ahí, pues, de la universidad. Este man argentino me confrontó y me dijo que eso era mentira. Yo había acabado de leer el pinche artículo, ¿ok? Que eso era mentira, que no había ninguna bla, 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 bla. Entonces yo me emputé y le dije que tipping point. Sí, o sea, pasé un tipping point, porque me pareció una afrenta horrible que simple y llanamente me dijera mentiroso cuando yo acababa de leer el pinche artículo. Pues, o sea, hacía media hora había venido de la biblioteca y me fui para la cafetería y ahí estábamos hablando. Entonces, así se quedó la cosa, y después por allá me encontré mucha información acerca de estas y busqué el correo electrónico de este man, que no hablaba con él ni nada por años, o sea, 10 o 15 años después, le mandé un correo electrónico con una lista así de la prueba de que ese tipping point mío fue culpa de él decirme mentiroso por algo que estaba realmente pasando. ¿Y le respondió? Por supuesto que no, obviamente que no. No voy a decir el nombre de Guillermo. Ni tampoco su apellido Díaz. No, pero es que lo que pasa es que a la gente, yo no he visto una cosa que le dé más duro a la gente que le toque en el consumo de carne. O sea, es una cosa pues como que no le estoy lamentando la mamá. Es como, no, y siempre genera unas reacciones muy viscerales. Sí. Y de hecho hay asuntos que utilizan el funcionamiento biofísico de los ecosistemas para justificar eso. Entonces resulta que hay, no son artículos científicos necesariamente, pero documentos que parecen artículos que presentan verdades a medias de las que uno puede estar convencido, ¿cierto? Entonces resulta que hay por ahí argumentos que dicen que deforestar la selva permite capturar más carbono. No, permite la captura, el grazing
no sé qué. Porque es real, ¿cierto? Los pastos son más eficientes capturando carbono que los árboles. Pero es que no se trata solo de, pues más rápidos, no más eficientes, más rápidos, pero se mueren más rápido también. ¿Y qué pasa cuando se muere una planta? Se descompone y el CO2 vuelve a la atmósfera. Y capturan menos también. Capturan menos porque tienen menos biomasa. Exactamente. Entonces no se trata solamente de qué tan rápido lo capturo, sino cuánto tiempo lo almaceno. Exactamente. Y en eso los bosques sí están, pero de lejos por encima. Entonces estos gremios, y eso pasa en este país. Ganadería sostenible. Cierto, en sí, este la país, ganadería regenerativa, eso. Que es mejor que la convencional. Ahí sí pues hay que decirlo, ¿cierto? Pero mejor para del abogado del sombrero, dicen los viejos. Para el funcionamiento biofísico de los ecosistemas. Ahí, digamos, yo pienso, mi filtro está normalmente pensado en el funcionamiento de los ecosistemas. Obvio, para los animales eso es otra historia completamente distinta. Y ahí nos complementamos. Una cosa bacana. Hombre con hombre, mujer con mujer. Del mismo modo. Mira, una cosa chévere es que ahora vos estabas mencionando que puede haber muchas razones para uno pensar lo mismo. Yo tampoco como carne de animales desde hace mucho tiempo. Yo aprendí de ustedes también a considerar el asunto ético y ahora tengo más razones, ¿cierto? Pero mi razón fundamental para dejar de consumir eso era esto de lo que yo estaba hablando, ¿cierto? ¿Cómo así que yo estoy estudiando la deforestación y las consecuencias de eso? Y tengo aquí el discurso de la segunda ley de la termodinámica, que es la de la eficiencia energética, y yo estoy acumulando ineficiencias termodinámicas. No, tengo que cambiar la dieta, tengo que ser consecuente. Yo no pensaba en el bienestar de las vacas en ese momento. Pero desde 2 ciclos pasados del IPCC, ya el propio director de las Naciones Unidas dijo que una dieta basada en plantas sería fundamental para no seguir como vamos. Pero tan difícil, ¿qué es eso? Tan difícil, y me permito felicitarte por haber hecho la transición. Coherencia, o sea, claro. Porque es que yo hablo mucho con gente de la biología, de la conservación, activistas por el cambio climático, pues por la lucha contra el cambio climático y tal. Y esto, inclusive en esos círculos, hablar de dejar de consumir animales continúa siendo una afrenta. Sí, es una afrenta. Y es muy extraño porque, pues listo, no lo hagas por los animales, te importan un pepino, pues ya eso queda en tu conciencia. Pero el hecho de que yo como activista climático siga beneficiando una industria que bajo toda y en los defensores de animales también, imagínense, los defensores de animales, es que es que la carne, la ganadería regenerativa o el sacrificio humanitario, hombre, ya basta. Sí, disonancia cognitiva en su más clásica forma. Entonces, Juan Camilo, pasemos a otro bosque. ¿Qué le parece, profe? Pasemos al otro bosque, hablemos de ese punto de no retorno de la expansión de los bosques boreales. Usted ya nos contará más de qué se trata, hablando ya de otros bosques. Listo. Entonces resulta que el conocimiento general, ¿cierto? El consenso popular, digamos, significa más bosques. Sí, los bosques salvan el planeta. El grandioso presidente Donald Trump, si el FBI nos tiene... Si nos hacen mostrar en la aduana, en inmigración. Si nos hacen mostrar este podcast en inmigración, el grandioso presidente Donald Trump en su primer periodo presidencial, sarcasmo, había dicho, y muchos, o sea, de hecho hace muchos años, la campaña es sembrar árboles a toda, ¿cierto? En donde se pueda. Aquí en Colombia pasa eso, ¿cierto? Estábamos, unos grandes salvadores del planeta están reforestando los llanos orientales. Con teca. Es decir, una sabana, un ecosistema que naturalmente es una sabana, lo estamos convirtiendo en un bosque porque hemos tenido metido en la cabeza metido que bosque igual bien. Sí. No siempre, ¿cierto? Bosque igual bien donde haya bosques. Claro. Bosque no bien y plantación de árboles que no es bosque, no bien en donde naturalmente no ocurre el bosque. Por supuesto. Entonces, hay 2 grandes masas boscosas en el planeta, 2 grandes áreas boscosas, digamos,
que son los bosques húmedos tropicales, que ya hablamos de uno de ellos muy importante, el Amazonas. No hemos hablado del vecino del frente del Congo, ni de los de Asia, que también son otro asunto. Por supuesto. ¿Cierto? Y la otra gran masa boscosa son lo que se llaman los bosques boreales. ¿Dónde quedan los bosques boreales? En el norte de Rusia, en todo el norte de Norteamérica, o sea, Alaska, Canadá, y en Europa sería como en la península escandinava, ¿cierto? Que son esos, ya, aquí los tres somos fans de Bob Ross, el pintor ese de barba así y de afro. Sí. Que hablaba de manera que le saca suave. el diablo y que a propósito a las brochas. Odiaba su afro después de un tiempo, lo odiaba. Bueno. Pero no se lo dejaban cambiar por imagen porque había alguien manejando su imagen. Claro. Bueno, eso es otro. Bob Ross vivió en Alaska. Sí. Y porque era militar. Sí, fue sargento. ¿Cierto? Entonces él vivía en Alaska y todos los paisajes que pinta Bob Ross, que es adictivo ver los programas de él, son bosques boreales. Sí. ¿Qué son los bosques? ¿Cómo se ven los bosques boreales? Muy distintos a los bosques amazónicos. Son 3, 4 especies máximo de coníferas que crecen muy despacio, que son súper oscuros, ¿cierto? Son árboles muy oscuros. ¿Oscuros te refieres a que no dejan pasar? De un verde oscuro y no dejan pasar la luz. No dejan pasar la luz Su color y las hojas. Es oscuro y además ese color es oscuro para poder absorber toda la radiación que exista, porque viven en un lugar donde es de noche 6 meses del año. Necesitan ser más eficientes. Y en los otros 6 meses donde hay luz, 4 meses el suelo está congelado. Entonces en los poquitos meses en los que pueden crecer, tienen que aprovechar toda la luz solar. Claro. Absorben mucha luz, ¿cierto? Absorber luz significa la posibilidad de tener un planeta más caliente. Claro. Entonces resulta que por razones del cambio climático... Por el albedo, el cambio en el albedo. El albedo, ¿cierto? Entonces, por razones de cambio climático, estos bosques boreales que llegaban hasta alguna latitud en el sur casi no hay. Hay un poquitico en Sudamérica, pero es que la mayoría del sur es mar. No tiene tierra. No hay continente, pero en el norte... Estos bosques tenían un rango de distribución que llega hasta un lugar, pues eso varía en distintos lugares, pero de ahí para adelante el suelo siempre está congelado, entonces no pueden crecer árboles, ¿cierto? Con el calentamiento, ese suelo se está descongelando, ese es otro tipping point, muy que fuerte. Es la pérdida del permafrost con otras consecuencias. Sí. Entonces ya hay suelo disponible, hay temperatura y hay radiación, los bosques se están expandiendo. Claro. Entonces, al expandirse los bosques boreales, que uno dice, uy, sí, más bosques, mejor, más árboles, tenemos posibilidad de guardar más carbono. Al expandirse los bosques boreales, resulta que lo que antes estaba cubierto por hielo y por nieve, ahora que es blanca y que refleja radiación solar, ahora es oscura, que absorbe radiación solar, lo que amplifica el calentamiento. O sea, la reflectividad de la superficie del planeta se vuelve más absorbente y menos reflectivo. O sea, el albedo aumenta, disminuye. El albedo planetario disminuye porque el calor estamos reemplazando hielo por bosques. Claro. Entonces, ¿queremos tener bosques en todos lados? No, ¿cierto? El bosque boreal se está expandiendo. Sí. ¿A costa de qué? De perder superficie que refleja radiación solar. Y no crecen tan rápido como los amazónicos, ¿cierto? Crecen súper lento, entonces disminuyen el albedo, pero aumentan la temperatura y aumentan el contenido de dióxido de carbono, y eso es otro tipping point. Que miren que se autoamplifica. Sí. La expansión del bosque hace que se caliente, lo que permite que el bosque se expanda más. Es que todo está conectado, no es una cosa por allá, la otra por acá. Exactamente. Sí. Muy bien. Un sistema muy complejo. Hablamos de unos puntos de no retorno en la Tierra, que pues hablamos de la Amazonía, del bosque de la Amazonía y de los bosques boreales. Vámonos para el océano. En el océano hay otros puntos de no retorno que usted ya nos dirá si se cruzaron, si se van a cruzar pronto o en qué estado están. Pero primero que el profesor, que tiene también una experticia ahí en ese tema de los puntos de no retorno en el océano, sobre todo de los corales, pues si quiere usted... Claro, yo tenía ese como muy importante por varias razones. Una, porque es uno de esos puntos de no retorno que se dice ya se cruzó.
Recientemente leí a unos expertos admitiendo literalmente, porque en este caso es admitiendo que este ecosistema fue, o que el tipping point, que el punto de no retorno fue irremediablemente, y esa es la palabra que usaron, lo cual significa irreversiblemente, irremediablemente superado después de tal vez el mayor evento de blanqueamiento global de corales, que fue el 84% de los corales en todo el mundo sufrieron algún tipo de blanqueamiento, incluyendo los del Caribe, y dicen que básicamente que este ecosistema ya perdió su funcionalidad. Bastante grave, ¿no? Me parece, nos parece. Gravísimo. Pues digamos es un ejemplo ya de cruzar un punto de estos de no retorno. Y digamos una cosa que yo quiero resaltar, pues vos sos el experto en estos ecosistemas marinos. Es que eso pareciera como una anécdota, ¿cierto? Como que, bueno, pasó. Pues, qué pesar. Sí, se perdieron los corales. Bueno, qué pesar, listo. Siguiente cosa. Ya no vamos a poder ir a verlos. Qué pesar, ya no vamos a poder bucear. ¿Qué es lo que yo le digo a mis estudiantes? Vayan a ver corales ya, porque ya no van a poder ser. Lo que diría Jaffe es que usted hace turismo de extinción, catastrófico. Exactamente. Que existe, ¿sabías? No sabía. Gente que va a hacer turismo de cosas que ya no van a existir, por ejemplo, algunos glaciares que se derriten o los corales. Turismo oscuro, no sé cómo, él le puso un nombre. Turismo oscuro, creo que es. Así. En todo caso, no es una anécdota, No. ¿cierto? Porque, digamos, lo que yo quiero resaltar sobre este punto que ya cruzamos, ya es irremediable. Sí. Es como la extinción silvestre, digamos, ¿cierto? La gente piensa, aquí hablando cosas de las que yo no sé exactamente, pero por ejemplo el panda es una especie extinta. Sí, a a pesar de que haya 4 o 5 pandas en sí. zoológicos para que la gente los vea, así que a pesar de que haya algunos todavía pequeños enclaves de coral en algunas partes, funcionalmente ya no existe el sistema y el ecosistema. Y digamos, lo que quiero resaltar de la misma manera como resaltamos los otros dos es que cuando se pierde todo un ecosistema, cambia el funcionamiento de toda la biota del océano, y por lo tanto, si cambia la biota del océano, cambia la temperatura del océano y cambia el clima, lo que hace que el clima sea más caliente. Exactamente. El nivel del mar aumenta, las mareas son más intensas, o sea, los corales, además hay una función reguladora del clima y de la circulación oceánica brutal. Es increíble, porque es que el problema con los corales, pues el problema con perder a los corales, es que eso sería el equivalente, y eso es lo que los expertos dicen, a perder el Amazonas. O sea, básicamente es una fuente de diversidad biológica inmensa. El 20% de la población mundial depende directamente de las proteínas que se derivan de los arrecifes coralinos y de la vida, mejor dicho, el 25% de la vida marina depende de los arrecifes coralinos. Si eso se muere, ese es un cuarto de la vida marina, simplemente se deja de existir, y eso tiene consecuencias gravísimas no solamente en el sistema planetario, sino en la salud humana. Esto es Ojos del Bosque, un espacio dedicado a entender la degradación de la biosfera y en defensa de los derechos de la naturaleza. Entonces, pues para, digamos, darle a un final que ya tuvieron los corales, pero digamos a la conversación que estamos teniendo sobre ellos, hay unos esfuerzos de los cuales yo soy bastante crítico, y no es porque sea enemigo de los corales, sino porque me parece pérdida de esfuerzo y de dinero. Hay unos esfuerzos de restauración mundiales, o sea, todo el mundo está desesperado por restaurar los corales,
pero están intentando hacer restauración en un océano que sigue aumentando de temperatura. Entonces yo, pues cuando me meto a discutir esto con las personas, le digo, pero ¿cuál es el punto de volver a armar una casa en una zona de inundación de un río si el río se la va a volver a llevar? Entonces deberíamos estar invirtiendo dinero en este particular tipo de restauración, ¿o es mejor que esos esfuerzos se vayan a mitigar las emisiones? A ver, mi percepción es que, entendiendo pues que yo estudio los ecosistemas terrestres, yo sí creo en la necesidad de acelerar la restauración de ecosistemas degradados donde todavía se pueden restaurar. Exactamente. Esta aclaración es súper importante. Eso es clave. Donde se pueda. Sobre todo que la restauración, uno tiene que preguntarse es qué es lo que está restaurando, ¿cierto? Porque los ecosistemas tienen muchos atributos, entonces uno puede restaurar la función, la composición, la dinámica, una parte del funcionamiento del ecosistema, entonces probablemente reconstruir la pintura del arrecife tal cual como era hace 200 años ya sea imposible, pero recuperar una parte de la función y de la diversidad del sistema a lo mejor se puede. Yo no sé de corales nada, pero en bosques sí puede pasar eso. En bosques se puede todavía, ya. Entonces, pero estoy de acuerdo con vos en que todos esos esfuerzos, si seguimos acelerando el calentamiento a la velocidad a la que la estamos acelerando, serán inútiles son futiles, exacto. Son pérdida de tiempo. Yo oigo mucho sobre corales que son resilientes genéticamente, que tienen que soportan más temperatura, pero ya he leído artículos de esos mismos científicos diciendo no, pues o sea, sí, estos corales resistían tanto, pero la temperatura ya subió más de lo que resistían, o sea que también se nos murieron. Entonces no tiene mucho sentido. Que es lo que decíamos ahorita, ¿cierto? Que puede haber todavía algunos enclaves saludables de corales, sí, pero eso significa que el sistema completo y la forma de ecosistema que es los arrecifes estén bien, ¿no? ¿Cierto? Unas pequeñas poblaciones que tienen unas características genéticas y evolutivas que les permiten sobrevivir no garantizan que el impacto no sea generalizado. Entonces hay que bajar las emisiones, punto, hay que bajar, pero yo también quiero la raíz del problema, y si atacamos la raíz del problema, también los esfuerzos pueden ser en alguna medida rentables. Por supuesto. Y hay posibilidad de hacerlo. Es decir, el 1.5 ya lo alcanzamos, pero no hemos llegado a 4. No. ¿Cierto? No hemos llegado a 4, pero para allá vamos. Para allá vamos. Sí, pues como pinta la cosa. Pues pero es que hablemos de... Porque si seguimos como vamos bien, como dicen los... el borracho. El borracho, no vamos para ningún lado. Siguiendo con el océano, un punto de no retorno del que se habla mucho últimamente, que hay noticias por todo lado, que todo el mundo está mencionando, y es la circulación de una corriente o de un sistema que se llama AMOC. Y pues según lo que se dice, pues usted ya nos contará más, tú nos contarás más. No. No tú, cuelga tú. Nos vas a contar de qué se trata, pero es como que lo pintan muy dramático de que la película del día después de mañana y que Europa va a tener un enfriamiento tal que pues va a ser muy difícil seguir como las cotidianidades que están en este momento. ¿Cómo es qué es lo que pasa ahí? ¿Qué significa primero que todo AMOC? Sí, AMOC significa la corriente o la circulación oceánica meridional del Atlántico. Así es. ¿Cierto? Eso es lo que quiere decir AMOC. ¿Qué quiere decir eso? Eso es básicamente una corriente oceánica superficial o también le dicen la banda transportadora, que empieza, aunque hay gente que los desacopla, a mí me gusta describirlo, eso empieza desde el Caribe, ¿cierto? Entonces hay una corriente superficial del océano que no ocurre por magia ni por designio de ninguna fuerza sobrenatural, sino por razones termodinámicas y físicas, temperatura y concentración de sal, que mueve aguas cálidas por el Atlántico, pasando por la costa de Norteamérica, va por el lado de Groenlandia, Gran Bretaña, y sube a Europa.
y ahí se deriva en un par de corrientes más. Esa corriente mueve energía en forma de calor, agua caliente y agua menos salada, redistribuyendo el calor del océano Atlántico, haciendo que esa es la calefacción de Europa, por ejemplo, sí, ¿cierto? Entonces, básicamente, Europa no tiene inviernos tan fríos como, por ejemplo, el otro lado, Norteamérica, por el calor del Caribe. Claro, es que por eso en Francia están los mejores o unos de los mejores vinos del mundo, y a la misma latitud que es Canadá no hay sino nieve. Nada, sino nieve 6 meses del año. Exacto. El suelo congelado. Entonces, esa corriente, como dije ahorita, digamos, responde a unos gradientes de concentración de sal y de temperatura entre el océano Atlántico tropical y el extratropical o subtropical, y esos gradientes de temperatura están cambiando por varias razones, ¿cierto? Puede haber una razón que es el derretimiento de los glaciares, por ejemplo. De Groenlandia, que exportan agua dulce y muy fría y están alterando ese retorno, que es peligrosísimo. Sí, entonces cuando se derriten glaciares, el agua súper salada del océano frío del norte, cerca al Polo Norte, deja de ser tan salada, y al dejar de ser tan salada, entonces eso afecta a esta corriente de aquí, porque una de las razones por las cuales el mar tiene corrientes es para compensar concentraciones de sal. Entonces el agua de aquí, que es menos salada, se mueve, digamos, hacia allá para intentar equilibrar la concentración de sal entre el Atlántico tropical y el Atlántico no tropical. Y el agua salada, hay diferentes densidades, entonces una se hunde, entonces la otra reemplaza, y eso es otra vez maquinaria fina del clima. Súper bonito. Si enfatizamos que no va a volver a haber vino en Europa, se pongan las pilas y hagan algo. No, pero no, ¿sabes qué? A propósito de esto, un pequeño paréntesis, aunque ya no hay tiempo. De esta pequeña intercambio que acabamos de tener vos y yo. Yo creo que si fuéramos capaces de presentarle a la gente lo bonito que es el funcionamiento de este, o sea, como maravillarse uno de cómo funciona este sistema, tal vez yo estoy siendo muy iluso. No. Como que uno dice, ¡jue madre! Claro, es que esto es una cosa muy bacana. Misterio muy hermoso, sí. Pues es muy milagroso e improbable, es como ¡wow! Es tremendo, que ¿cierto? todo pase como pasa, sí, es muy increíble. Entonces, pero bueno, no sé si, pues, esperemos lograrlo en algún momento. Porque a veces uno cuenta estos cuentos y la gente no se conmueve, dice, eso da plata. Y ya. Exactamente. ¿Qué es lo que está pensando precisamente Rusia y otros países con el derretimiento del mar Ártico, que está abriendo rutas comerciales por el norte que ahorrarían mucho dinero en el comercio mundial, pero pues, ¿qué vamos a comerciar? O sea, si no un planeta muerto. Vino no va a ser lo que vamos a comerciar, entonces no entiendo, ¿no? Es una cosa muy compleja. En todo caso, pero venga, porque no acabamos, estábamos contando cómo funcionaba eso, pero el asunto del punto de no retorno, que a veces lo presentan como de manera muy catastrófica, es que existe una probabilidad. Cuando no sabemos, eso está claro, es que esa es la cosa con esto, es muy que no sabemos. Sí, es muy cierto. O sea, eso puede pasar en 100 años o en 200 o en 500 o en 1000, no sabemos. He oído 25 años. O 25. He oído al doctor Ramsor, no sé cómo se pronuncia bien, que es un experto diciendo que podría, usando la palabra podría ser hasta en 2050 que empezara ya el punto de no retorno. Pero bueno, no se sabe. No sabemos, pero existe la probabilidad de que pase, ¿cierto? Sí. Que se frene esa corriente. Al frenarse esa corriente, eso significaría inviernos muy fuertes en Europa y la parte, digamos, continental de Europa, lo que afecta significativamente los ecosistemas, lo que puede producir un congelamiento mayor del Ártico que bajaría el calentamiento. Es que hay un montón de condiciones. Muchas. Pero también significa un Caribe más caliente, lo que significa... Menos corales, lo que significa, por ejemplo, más probabilidad de formación de huracanes. Exactamente. Y de tormentas tropicales. Lo que significa una modificación de lo que se llama el sistema monzónico de Sudamérica y de Norteamérica, que son los que traen la lluvia al Amazonas. ¿Sí ven? Todo está relacionado. Está conectado. Entonces, por ejemplo, el monzón de Sudamérica tiene que ver con la temperatura del Atlántico,
el monzón de Sudamérica es la lluvia que mantiene el bosque del Amazonas. Si el monzón de Sudamérica, si la AMOC se apaga, eso podría significar menos lluvia o un ambiente más caliente en Sudamérica, lo que hace que el bosque se muera más rápido. Sí, todas estas cosas están conectadas. Esa es la gracia, no, el asunto. El asunto. Cierto, es que... Conectadas y pasando al mismo tiempo. Y pasando al mismo tiempo. Eso también afecta el sistema monzón del África. Claro, todo. Es una cosa muy... está siendo además muy discutida, inclusive en los ambientes políticos de países que van a ser afectados. Islandia, por ejemplo, acaba de decretar catástrofe ambiental por la posibilidad de que en nuestras vidas esa corriente se apague y, bueno, con las consecuencias que tiene directos, porque allá en Islandia es donde está pasando todo, digamos, en ese aspecto. Entonces, están en alerta. Una cosita más, ¿cierto? Es que esta AMOC sí es un tipping point con precedentes. Sí. Esa corriente se apaga cada cierto tiempo. Pues más o menos tiene una recurrencia de unas decenas de miles de años. Que se apaga y se prende, se apaga y se prende por distintas razones. Por descongelamientos, por avalanchas, por erupciones volcánicas. Exacto. La cosa es que cuando la corriente AMOC se apaga, todo el clima de la Tierra cambia. Sí. Entonces en este momento hay un montón de elementos que hacen que el clima pueda cambiar simultáneamente. Pues va a cambiar. Está cambiando. Ya cambió. Exacto. Cambió. Que esa es otra cosa. Cambia y cambiará. Otra cosa que necesitamos aprender a comunicar nosotros. Y este año va a haber campañas políticas en el país y eventualmente podrá aparecer el tema del cambio climático dentro de las campañas. Eso era yo que no gané. Pero muchas veces nuestros políticos nos presentan y los medios el cambio climático como una cosa del futuro. Sí, como eso una es cosa el futura. presente. Y ya está pasando. Está pasando desde hace un rato, además, solamente que nosotros percibimos los cambios, hasta que no son catastróficos, los percibimos, casi que ni los percibimos, pues. Sí. Son anécdotas. Exacto. Sí, como los corales ahorita, hay que empezar, no vamos a poder ir a bucear. Nadie va a poder ir a bucear más. Entonces, pues hemos hablado de tipping points muy importantes, hay 16 o 17, muchos. Hay una lista muy grande. Pero menciónelos así de Claro, rapidez. entonces te quería proponer algo. ¿Qué tal si yo leo una listica que tengo y tú escoges alguno que te parezca particularmente interesante? Pensé que me ibas a proponer como uno de esos concursos de belleza, que yo te leo y me dices una palabra. No, los que yo tenía apuntado, otros tipping points tengo aquí, es el declive del mar Ártico, del hielo del mar Ártico, que es distinto al de Groenlandia, que Groenlandia es un glaciar que se está derritiendo, está sobre la Tierra, ese derretimiento está causando 1000 problemas, pero entre ellos el aumento del nivel del mar, pero el deshielo del mar Ártico es otra cosa. La desintegración de la placa de hielo del este de Antártica, el famoso glaciar del apocalipsis, el famoso Thwaites. Lo mismo en la Antártica Occidental, o sea, ya hay dos tipping points. El derretimiento de Groenlandia, que lo acabo de mencionar, el receso de los glaciares de montaña en todo el mundo, incluyendo Colombia. Colombia, a propósito, ha perdido de sus 16 glaciares originales, ya no hay sino 6, y vamos para 5 en cuestión de unos pocos años. Vayan a conocer los nevados. Vayan a conocer los nevados antes de que no se pueda. Yo no conozco ninguno. El de Venezuela, por ejemplo, ya no se puede. Exactamente. El permafrost de Canadá y Siberia, que es gravísimo por las emisiones de metano. La selva boreal, de la cual ya hablamos. La vegetación del Sahel y del monzón. Y bueno, a ver, ¿cuál de esos te parecía? Es que son ¿Cuál te gustó? Bueno, no. O algo otro. O alguno otro. Yo tengo uno final por allá muy importante. Miren que muchos de ellos tienen que ver con derretimiento de masas de hielo. Sí. ¿Cierto? Y eso es importante porque el hielo es un gran regulador de la temperatura del planeta, no solamente porque uno pensaría, ¿por qué? ¿Por frío? No solamente es por frío, sino por el balance de radiación de la Tierra. Por el albedo. Por el albedo planetario. Pero yo quisiera simplemente resaltar, pero ya lo dijimos, ¿cierto? El de los glaciares de montaña. Glaciares de montaña, hay, digamos, el calentamiento significa que los glaciares retroceden, esos glaciares no tienen un tamaño infinito, son chiquitos, y cuando desaparecen del todo. Y le dan pie a un sistema nuevo que es normalmente roca, porque ellos están debajo de la roca, encima de las rocas, debajo de ellos hay rocas, y se pierden.
Entonces uno pensaría, bueno, pues qué pesar, ya uno no va a poder ver una montaña nevada cuando vuela por encima de la cordillera blanca del Perú, qué pesar, o de aquí a Bogotá que uno está pendiente de ver si ve el Ruiz. Exactamente. Resulta que la dinámica de muchos ecosistemas globalmente y de muchas especies y de muchas comunidades humanas depende de los glaciares. Claro. Entonces, por ejemplo, el agua de Perú y Bolivia depende de la cordillera blanca y si se derrite se acaba, ¿cierto? Y ellos no se derriten de a poquitos, de a una gotica, sino que producen avalanchas. Esas avalanchas son grandes modificadores del paisaje. Sí. Entonces, quiero resaltar ese porque todos los otros y muchos de los que hemos mencionado tienen un tamaño grandísimo en el mundo, ¿cierto? Los glaciares son como piquitos de montañitas que están por ahí dispersas, sobre todo los tropicales están en más riesgo. Pero esos elementos que parecen una anécdota, un puntico en una montaña, cumplen un papel súper importante en el funcionamiento de los ecosistemas de montaña, en la sobrevivencia de comunidades humanas y no humanas. Sí. Y estamos perdiendo... Aquí en Colombia es gravísimo porque ciudades como Pereira, Manizales, Armenia, inclusive en Armenia, la empresa de energía de Armenia lleva años planeando qué va a pasar cuando esos glaciares se acaben de derretir, porque de a dónde va a salir el agua para toda esta gente que además siguen creciendo, son ciudades que siguen en crecimiento. Y entonces venga, juntando, porque otra cosa que hemos hecho aquí es intentar juntar tipping points, ¿sí? ¿Cierto? Entonces resulta que una de las amenazas para los glaciares de la cordillera de los Andes es, pues, obviamente el aumento de temperatura, que se derriten más rápido, pero los incendios del Amazonas son una amenaza para los glaciares. ¿Por qué? Porque cuando se quema la biomasa, la ceniza, producto de esa biomasa, se suspende en el aire, el viento que entra del Atlántico hacia la cordillera transporta la ceniza que se deposita en los glaciares, ensucia la nieve ya no es perfectamente blanca y que refleja el 100% de la radiación, sino que rebaja la capacidad de reflexión porque se hace un poquito más oscura, lo que significa que se calienta y se derrite más rápido. Entonces miren, puntos conectados, ¿cierto? Incendios del Amazonas derriten los glaciares, pero el derretimiento parte de la cabecera del gran río Amazonas, o sea, el nacimiento del río Amazonas está en los glaciares de los Andes. Claro, por supuesto. O sea, y hay una retroalimentación tremenda. O sea, que el Amazonas va a tener menos agua y por lo tanto va a ser más seco, se va a morir más rápido, se va a más incendiar. Rápido sabana, que cierra el círculo como empezamos, que es básicamente empezamos con el Amazonas. Y bueno, pero yo tengo una propuesta antes de que terminemos, que ya llevamos un rato largo hablando, y es que hay un punto de no retorno que no he oído hablar a nadie y simple y llanamente se me ocurrió en ese estado hipnogónico entre despierto y dormido un día a las 3 de la mañana. Y es el punto de no retorno de los microplastics. Hay suficientes microplásticos en el sistema para poder decir que ya eso es irreversible. Yo tengo mi propia opinión. Sí, es irreversible. Ya no hay manera de sustraer eso de la intrusión de microplásticos, no hay manera de sustraerla del ecosistema. Yo también pienso que eso ya no hay forma mono. Pero lo que pasa es que no sé qué tanto pueda considerarse sabiendo que no tiene como, o por lo menos no sabemos aún tan claramente. Claro, ¿cuál puede ser el impacto global en términos del sistema planetario? ¿Cierto? Porque sí se sabe, por ejemplo, que los microplásticos están en las nubes y se sabe que están en la atmósfera y que podrían alterar el sistema de precipitaciones y un montón de cosas, pero... Sí, entonces ahí voy. Hoy leí este artículo y dice que los océanos están teniendo un grave problema para absorber el dióxido de carbono debido a la concentración de microplásticos. O sea que ya realmente sí podríamos decir que está afectando el ciclo del carbono. Y el ciclo del carbono pues es fundamental en el sistema planetario. Entonces yo creo que, por eso digo yo, ¿será que ya estamos más allá? Inclusive están afectando el ciclo del carbón. Recuerda, Zuli, que hablamos de eso, de que no dejan que la fotosinteticen.
y de que los fotosintetizadores que se mueren y que básicamente ese carbón se secuestra en el fondo, los microplásticos se agregan y los reflotan, entonces ese carbón no se secuestra, lo cual también afecta eso. Entonces yo diría en particular, y eso es porque no oigo hablar de un tipping point, en la lista de tipping points no encuentro microplastics, es una cosa tan nueva que todavía no está siendo considerada, por ejemplo, por el IPCC. Yo creo que ahí el asunto es un asunto de definiciones, ¿cierto? Y es que... de entidades nuevas. Lo que se llama, digamos, eso haría parte de otro grupo de impactos de la actividad humana que se llaman las entidades novedosas. Sí, exactamente. Lo que se ha clasificado normalmente en las geociencias, pues en las ciencias de la Tierra como tipping elements o tipping points, o esos eventos de cascada, son elementos físicos de la dinámica del funcionamiento del planeta, propios de la dinámica del funcionamiento del planeta. Y esto es nuevo en el planeta. Esto es otra cosa distinta que no hace parte de la dinámica del funcionamiento del planeta. Yo estoy de acuerdo en que probablemente, seguramente afecta, es claramente uno de los disparadores de estos otros elementos propios del funcionamiento del sistema terrestre, pero en sí mismo no es un constituyente del sistema y por lo tanto no se mete dentro de ese grupo de cosas, creo yo. Por eso no se incluye. ¿Y entonces quién los incluye y en dónde y cuándo? Vos decís que no hacen parte, son constituyentes del sistema como tal, no son propios, sino que son unas entidades ajenas, externas, unas externalidades que están modificando, eso sí, esos comportamientos. Entonces, ¿quién evalúa? Porque, por ejemplo, si uno ve el reporte que hace el Instituto de Sostenibilidad de Estocolmo, que es el de los 9 límites planetarios, entonces ellos sí los incluyen, pero no están incluidos, por ejemplo, en un reporte como el del IPCC o así. La pregunta que quiero hacer es, ¿quién los incluye o si están en algún momento? Eso. En el reporte del IPCC están incluidos, pero es que mira que el IPCC no cubre todos los impactos humanos sobre el sistema terrestre. O sea, estamos enfocados en el clima. Solamente en el cambio climático. Claro, porque se llama panel intergubernamental sobre cambio climático. Pero sabiendo que, por ejemplo, ya se sabe. Pero resulta que existe una convención global sobre plástico. Sí. Que está nueva. Sí. Y hay un reporte global sobre el plástico y sobre entidades novedosas. Entonces, los límites planetarios entran dentro del IPCC, pero no hay un capítulo sobre microplásticos, ¿cierto? Así como no hay un capítulo sobre óxido de azufre en la atmósfera. Pero en los impactos sobre el clima de este estudio, o en el capítulo de océano y de impacto sobre el océano, probablemente este estudio va a estar, ¿cierto? Si los autores, que somos seres humanos, no somos robots. Es verdad. Aunque hay una tremenda discusión sobre hasta qué punto se puede o no usar las herramientas actuales de inteligencia artificial para producir el informe, y nos tienen a raya diciendo el informe lo producen los científicos, no las máquinas, así que pilas con usarlo, me desvié. Sí, pero bien, porque es un tema ubicuo, está en todas partes. El caso es que entrará, creo yo, pues no puedo dar razón exacta de eso porque yo no estoy en toda la estructura del informe, pero seguramente se evaluará dentro de los impactos en el océano o en la criósfera o en la biosfera o en los ecosistemas. Pero probablemente no hay un capítulo sobre probablemente no, seguramente no hay un capítulo sobre plásticos en particular. Estamos hablando de estas cosas que tienen una solución, digamos, basada en tecnologías que nos ayuden a no superar los que no se han superado y bregar a aplacar los que ya se superaron, ¿cierto? Pero ahora yo creo que también, que ustedes lo mencionaban al principio un poco, y es cómo tenemos en cuenta el componente de la voluntad humana. Porque desafortunadamente en este momento estamos en un momento bastante extraño de la historia, donde hay una persona que se cree el rey del mundo. Varios. Pues sí, pero hay uno particular que se quiere adueñar de todo el planeta y que es claro y directo a la hora de decir, esto es mío y esto es mío y lo quiero. En 20 días. Y tiene
coincide con que esta misma persona es un negacionista del cambio climático y que su principal, por ejemplo, esto lo estamos grabando el 6 de enero, para que sepan en el contexto 2026. En el que lo estamos grabando. Hace un par de días, Estados Unidos invadió a Venezuela, secuestró al dictador que tenían ahí y claramente en sus alocuciones y en sus declaraciones ha dicho quiere el petróleo de Venezuela. Es decir, quiere seguir o aumentar la quema de petróleo. Entonces, ¿cómo? Sabiendo, por ejemplo, que el IPCC o los científicos del IPCC no tienen esa función negociadora de lo político y de ese tipo de voluntades, ¿cómo crees vos como ser humano común y corriente, pero que tiene ese conocimiento, cómo superamos, por ejemplo, ese límite, esa barrera que tenemos de hay una voluntad política nula frente a las acciones que se deberían tener para mejorar la situación en la que estamos? Te puso problemas, ¿no? Pues antes de que digas algo, Carlos Nobre precisamente lo llama sociopolitical tipping point y hablan de estos en particular como trumping point. Trumping point. Trumping points. Es que esta es la pregunta más difícil del podcast, ¿cierto? Día. Porque es que esto tiene que ver ya con asuntos éticos, de moral, del valor de la vida, sí. De la intensidad de la vida en general, sí. No solamente de la vida humana, obviamente. Es que no quiero como caer en los lugares comunes, ¿cierto? Pero el lugar común, la primera respuesta intuitiva es la educación, la información, sí, claro. El acceso a la información. Un lugar todavía más común es que hay que cambiar el modelo de uso de energía en el planeta Tierra, ¿cierto? Sabemos que esto no funciona. Hay que considerar el largo plazo, ¿cierto? Y estoy hablando de puras cosas incluso muy antropocéntricas, ¿cierto? Estoy diciendo cómo garantizamos que nosotros mismos podamos vivir aquí. Con lo que yo no estoy de acuerdo, ¿cierto? Es que hay que garantizar que todo el mundo que está especies, viviendo aquí viva. Exactamente. Yo no sé responder a tu pregunta bien, pero yo creo que no tiene respuesta. No. Y esa es una discusión que siempre aparece por ahí, ¿cierto? Entonces la responsabilidad de frenar esto y siempre nos aparece una disyuntiva, es de los gobiernos y los dirigentes, y la culpa es de Trump, querido presidente Trump, del grandioso presidente Donald Trump, o la culpa es de todos, ¿cierto? Esto lo resuelve las Naciones Unidas con las conferencias de las partes, o lo resolvemos todos. Cada uno con nuestro granito de arena que llaman. Yo creo que las dos, ¿cierto? Las no dos, que es todo el mundo. ¿Cierto? Porque a partir de tomar decisiones en el contexto individual, uno puede ampliar la influencia, ¿cierto? Entonces, si yo soy capaz de incidir en... Porque ese es un argumento que a uno siempre le dicen, ay, qué bobada, ¿usted para qué dejó de comer carne? Pff, muy bobo, si el resto... Ya la vaca está muerta. O si el resto de la humanidad está comiendo, pues ¿para qué? ¿Cierto? ¿Usted para qué está haciendo? Pero puede que yo logre cambiar mi círculo. Mi círculo. No, y además yo le digo una cosa. Va a votar por personas que piensan de esa manera. Y esos son los que van a ir a tomar las decisiones después. Pero si solo nos quedamos esperando a que llegue un salvador global. Es que estamos buscando eso, es como una varita mágica que lo solucione todo y eso no va a pasar. Y de todas maneras le voy a decir una cosa. Si la otra gente, si hay matones en la calle, asesinos, eso no quiere decir que yo tenga vía libre para ir a matar a nadie. Pero entonces ahí uno aboga mucho a la decencia del humano y a los valores y a lo que estabas hablando, de la ética de la persona. De, bueno, no importa si en una visión muy amplia no va a haber un cambio así pues que yo diga, yo voy a dejar de hacer esto, porque no es una sola cosa, sino es un conjunto de cosas que cambien drásticamente la forma en la que nosotros necesitamos energía y también la forma en la que nosotros nos relacionamos con los demás que viven acá. Entonces no es una solución, pero entonces independientemente de si esa solución va a cambiar 100% el mundo, uno no lo hace por eso, uno lo hace porque es lo decente. Es la convicción, y creo que lo que hay que intentar pensar
ahora que decíamos que cómo sería de bacano que la gente se conmoviera también por ver esta cosa tan perfecta en la que vivimos y que no está garantizada, pues si uno se preocupa por intentar ayudar a que la gente perciba esas cosas, pues a lo mejor podrá tomar unas decisiones más informadas. Entonces todo gira alrededor de cuánta fe tenemos en la capacidad colectiva de la humanidad para solucionar la peor crisis existencial de su historia. Y a tiempo, que lo haga a tiempo. Entonces esa es la cosa, porque sí, pues con los granitos de arena pues nos vamos a demorar 45 millones de años tratando de hacer las cosas. Y los que tienen el poder absoluto, los billonarios, los dueños de las grandes compañías, los políticos, no lo están haciendo. Entonces hay una disyuntiva muy grande y ahí es donde cada uno puede situarse en un rango o en un espectro de optimismo o pesimismo. Y yo me voy a incluir rápidamente. Yo no tengo nada de fe en la humanidad y soy absolutamente pesimista acerca de que nosotros podamos resolver este problema. De hecho, el último artículo que me mandé para que lo revisaras, que lo llamé Onanismo Mental, en él me dedico a explorar 4, 5 o 6 condiciones o características cognitivas de los humanos que yo en particular pienso que son obstáculos definitivos para que podamos solucionar esta crisis, he dicho. ¿Usted qué? ¿Usted qué opina? ¿Por qué le pones difíciles? No. No, está bien. Es muy difícil. Digamos, yo he luchado contra matricularme en el catastrofismo, aunque mi mente tiende a pensar en él, pero como que pensaba, es decir, físicamente es viable. Es viable. Físicamente es viable. Físicamente. Humanamente. Políticamente, en la situación global de hoy, yo lo veo inviable. Exactamente. Podríamos estar mucho peor de lo que estamos. También hay que analizar las posibles trayectorias que hemos tenido y, por ejemplo, a propósito de tantos detractores que tiene el pobre panel intergubernamental de cambio climático, los reportes han sido útiles para algunas cosas. Sí, claro. Y si no hubiéramos hecho este ejercicio de décadas, ya estaríamos muy por encima del nivel en el que estamos. Estaría peor hoy, la cosa, ¿cierto? claro. Eso quiere decir que estamos bien. No quiero dejar eso como falso optimismo. ¿Quiere decir que vamos por el camino correcto? No, vamos por el camino incorrecto, pero podríamos ir peor. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a lograr hacer alguna cosa a tiempo? Mi respuesta individual, esto no representa sino a mí mismo, como individuo. El panorama global, político y socioeconómico y de la estructura del modelo social de pensamiento de hoy, no. Porque es que además ten en cuenta una cosa que se me olvidó mencionar. En este momento estamos en la era de la tecnología, de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial también va a ser un factor determinante en la aceleración de muchos de los procesos. Claro. Entonces no es que uno tampoco sea un... No, es que yo tengo fe, marica, porque es que si no tuviera fe, pues no haría las cosas. O sea, no seguiría luchando y luchando. Pero también hasta qué punto esa fe es simplemente que yo me estoy engañando. Porque ¿cómo vamos a hacer que la gente ya la inteligencia artificial se quedó y se cimentó y hace parte en unos pocos años, en un par de años, hace parte fundamental del desarrollo de la dinámica de la sociedad, ¿cierto? En el celular está, en el correo electrónico, en el banco, en todas partes. En las decisiones políticas. Sí, y económicas. Hay políticos haciendo sus discursos, pues que es la bobada más grande. Meme ahí de sí, exacto. Entonces, como el engaño en las redes sociales, el engaño con videos que ya uno no puede determinar. Hasta hace un par de meses yo podía decir, esto es inteligencia artificial, esto no, ya no, porque la cosa se está perfeccionando y se está perfeccionando. Entonces también uno caemos como en una película
básicamente una película distópica del fin del mundo, en el que ya no creemos el uno en el otro. Yo ya no creo quién me está escribiendo, por qué me quiere estafar con esto. O sea, es como que también juegan todas esas cosas en uno sentirse un poco derrotado, pero no, ánimo, amiga, hay que lograrlo, hay que seguir adelante. Mira, yo le puse a unos estudiantes de trabajo de final de semestre que elucubraran acerca de ese tema, de cómo la inteligencia artificial podía afectar el desarrollo de la crisis, y la mayoría se enfocaron en que no va a haber agua, que la energía que están gastando es mucha, que esto y lo otro, pero yo al final les dije, yo pienso que lo peor que puede hacer la inteligencia artificial es que va a acelerar todos los procesos, y al acelerar todos los procesos es como una máquina que se le está acabando la gasolina y en los últimos segundos se acelera, se acelera y se acelera. Eso es lo que yo pienso que la inteligencia artificial va a hacer, que va a acelerar todo y nos va a meter en un bólido sin frenos. Eso es, pues, vuelve y juega el pesimista adentro de mí. Muy difícil, ¿no? La Tierra se recupera. La Tierra ya arranca de nuevo, millones de años. Y nadie nos va a recordar porque nadie va a estar ahí para ver. No va a haber testigos, exactamente. Bueno, Juan Camilo, con este mensaje final tan bacán. ¡Qué alegría! Con este mensaje final tan bacán. No, pero adelante. No, hay que hacerlo, porque hay que hacerlo, porque es un compromiso propio. Así no creamos, nosotros tres estamos aquí porque tenemos el compromiso. Por algo estamos haciendo. Nadie nos paga. Nadie nos paga. No. Ay, a propósito, quería decir que... a propósito, el trabajo del IPCC es voluntario, no nos pagan. No puede ser, qué interesante ni un saber centavo. Eso es pues solo por trayectoria. Por amor a la ciencia. Sí, claro. Qué maravilla, eso está muy interesante. Quería decir que este es el episodio que quizás marque un antes y un después en Ojos del Bosque, porque vamos a hacer un video podcast. Sí, que es muy interesante. Entonces, por eso me puse camisa y todo y me motilé. Las personas que nos están oyendo en las plataformas de podcast pueden saber que también estamos en video en YouTube. Entonces, sí. Pero no solo estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Audible. En Spotify en contra de mi voluntad. Sí, pero ahí estamos. En iVoox. Y yo quiero también decir que este podcast también es un antes y un después, porque por primera vez estamos inaugurando un pequeño estudio que nos improvisamos acá en la red de ayuda a los Corporación Raya, la red de ayuda a los animales. Nos improvisamos un estudiecito muy coqueto, silencioso, como puedes oír. O sea, no recuerda que antes como puedes no oír. Antes estábamos en el quirófano, donde era muy cerradita la cosa y los invitados tenían que estar parados. Hoy podemos estar sentados. Entonces, muchísimas gracias a la corporación, a Raya, por facilitarnos este espacio. Aura Esther es tu abuela. Muy bien. Este era el cuarto de ella, ¿no? Mira aquí, es maravilloso. Entonces, nada, esperamos sus comentarios en la... Muchas gracias por el apoyo que nos han mostrado en los últimos programas. Sí, los comentarios muy positivos, y vemos que hay mucha gente, inclusive nos regañan porque nos demoramos publicando. Sí, pero ténganos paciencia. Sí, porque nadie nos paga. Nadie nos paga y es difícil. Juliana tiene que producir, Juliana tiene que editar, es muy complicado, entonces no podemos salir atentamente cada mes, pero pues ahí vamos, ¿sí o no? Si alguien nos quiere ayudar, ahí bienvenido. Bueno, Juan Camilo, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por toda tu información. Nos divertimos mucho y aprendimos muchísimas cosas que no sabíamos. A ustedes, gracias. Vuelvan a invitar cuando yo tenga más updates de cosas nuevas. Por supuesto, que es lo que queremos hacer con algunos. Cada tanto invitar a que nos cuenten qué más pasó. ¿Qué más pasó? Exactamente. Bueno, muchas gracias y recuerden escucharnos en todas las plataformas de podcast. Nos vemos en una próxima. Bye. Los esperamos en el próximo episodio de Ojos del Bosque para abordar temas que la sociedad quiere aplazar, pero la naturaleza no.